¿Sabías que el rotavirus, conocido como el intruso invisible, no es exclusivo de los más pequeños? En este episodio revelador, exploraremos un lado menos conocido, pero igualmente impactante del rotavirus, su afectación en adultos. Prepárate para descubrir cómo esta pequeña amenaza puede tener un gran impacto en la salud de todos nosotros. Bienvenidos a un viaje informativo sobre el rotavirus en adultos que cambiará tu perspectiva. El rotavirus, un intruso microscópico, pero potencialmente peligroso, es reconocido como una de las principales causas de diarrea en todo el mundo. Inicialmente, se le dio más atención por su impacto en los niños, pero a medida que avanzamos en nuestra comprensión, nos damos cuenta de que los adultos no están exentos de su alcance. Es importante comprender que, a diferencia de otras infecciones, el rotavirus no discrimina por edades. La transmisión puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y los adultos, al igual que los niños, pueden experimentar sus consecuencias. Ahora, profundicemos en cómo este virus puede afectar a los adultos y por qué es crucial que todos estemos informados sobre este tema. En el ámbito global, la incidencia del rotavirus en adultos está en aumento, y las consecuencias pueden variar desde molestias leves hasta problemas de salud más graves. No obstante, muchos aún no son conscientes de los riesgos que presenta este virus en adultos, y es por eso por lo que estoy aquí para proporcionar la información que necesitas para protegerte a ti y a tus seres queridos. Durante el resto del video, exploraremos en detalle los síntomas específicos del rotavirus en adultos, entenderemos cómo se propaga y discutiremos las medidas preventivas clave que todos podemos tomar. Así que, sigamos explorando el mundo del rotavirus en adultos y aprendamos cómo enfrentar este desafío de manera efectiva. Ahora que hemos establecido que el rotavirus no es exclusivo de los niños, es crucial comprender cómo se manifiesta en los adultos. Aunque la imagen más común asociada al rotavirus es la diarrea en niños, en adultos los síntomas pueden presentarse de manera diferente pero igualmente impactante. El rotavirus en adultos a menudo se manifiesta como gastroenteritis, que incluye síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La diarrea puede ser intensa y frecuente, lo que contribuye a la pérdida rápida de líquidos y electrolitos. A diferencia de los niños, los adultos pueden experimentar una sensación general de fatiga y malestar que afecta su energía y capacidad para realizar las actividades diarias. Este agotamiento puede ser un síntoma subestimado pero significativo. El rotavirus en adultos también puede causar fiebre, a menudo acompañada de dolores corporales. Estos síntomas pueden contribuir a una sensación general de malestar y debilidad. Es crucial destacar que la presentación de los síntomas puede variar considerablemente de una persona a otra. Mientras que algunos adultos pueden experimentar síntomas leves y autolimitados, otros pueden enfrentar formas más severas de la infección. He hablado con adultos que han experimentado el rotavirus, y sus testimonios resaltan la diversidad de síntomas y la importancia de estar alerta a las señales tempranas. Entender que los síntomas pueden variar es fundamental para la identificación y el tratamiento oportunos. Es vital comprender el impacto más amplio que esta infección puede tener en la salud y el bienestar general. Aunque muchos casos pueden resolverse con síntomas leves, no podemos pasar por alto la posibilidad de complicaciones más severas que podrían afectar a algunos adultos. Estas pueden incluir trastornos como síndrome del intestino irritable o inflamación persistente. Uno de los riesgos más significativos asociados con el rotavirus en adultos es la pérdida rápida de líquidos debido a la diarrea intensa. La deshidratación puede ser grave y requerir intervención médica inmediata. Adultos que experimentan formas más graves de rotavirus pueden enfrentar una disminución significativa en su calidad de vida. La fatiga persistente, los dolores corporales y otros síntomas pueden afectar la capacidad para llevar a cabo actividades diarias normales.
En algunos casos, el rotavirus puede estar asociado con complicaciones a largo plazo, como trastornos gastrointestinales crónicos o problemas inmunológicos. Aunque estos casos son menos comunes, es esencial estar al tanto de las posibles consecuencias. Aunque es poco común, se ha observado que la infección por rotavirus en adultos puede estar vinculada a problemas inmunológicos a largo plazo. Estos problemas pueden afectar la capacidad del sistema inmunológico para responder de manera efectiva a otras infecciones y desafíos ambientales. Algunos aspectos clave relacionados con los posibles problemas inmunológicos asociados con el rotavirus en adultos son: respuesta inmunológica desregulada, reacciones autoinmunes, impacto en la respuesta a otras infecciones y consideraciones para personas con condiciones inmunocomprometidas. Para proporcionar una perspectiva más personal, he hablado con adultos que han enfrentado complicaciones debido al rotavirus. Sus experiencias destacan la necesidad de tomarse en serio esta infección y buscar atención médica adecuada. La realidad es que, si bien muchos adultos se recuperan completamente, algunos pueden experimentar efectos a largo plazo. Este video no tiene la intención de crear pánico, sino de resaltar la importancia de la conciencia y la búsqueda de atención médica temprana. Hasta ahora, hemos explorado los síntomas y el impacto del rotavirus en adultos. Ahora, concentrémonos en cómo manejar esta infección y qué opciones de tratamiento están disponibles para aquellos que la enfrentan. La deshidratación es una preocupación principal, especialmente en casos de diarrea y vómitos severos. La clave del tratamiento radica en mantener o restablecer los niveles adecuados de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Esto puede implicar la administración de soluciones de rehidratación oral o, en casos más graves, la hospitalización para recibir líquidos intravenosos. Medicamentos como el paracetamol pueden ayudar a reducir la fiebre y aliviar el malestar general. Sin embargo, es importante seguir las indicaciones del médico y evitar la automedicación, especialmente en adultos. Descansar y asegurarse de que el paciente, especialmente si es un adulto, reciba una nutrición adecuada es esencial. Pueden recomendarse fórmulas de rehidratación oral y, a medida que mejora, se puede reintroducir gradualmente una dieta normal. Ante cualquier sospecha de infección por rotavirus, es crucial buscar atención médica. Los médicos pueden evaluar la gravedad de la infección, ofrecer orientación sobre el tratamiento y, en algunos casos, realizar pruebas para confirmar el diagnóstico. Aunque no existe un medicamento específico para eliminar el rotavirus, la prevención es clave. La vacunación es la piedra angular en la lucha contra el rotavirus. Las vacunas son efectivas y han demostrado reducir significativamente la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones. Asegurarse de que los adultos estén al día con sus vacunas es una medida esencial para la protección. Al centrarnos en estas opciones de tratamiento y cuidado, es fundamental recordar que la gravedad de los síntomas puede variar. La consulta médica temprana es crucial, especialmente en casos de deshidratación severa o complicaciones. La próxima vez que enfrentes el rotavirus o cuides a alguien que lo haga, recuerda la importancia de buscar ayuda médica y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud. Si estás disfrutando de este viaje informativo sobre el rotavirus en adultos, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades en salud y, así juntos, construir un camino hacia una vida más saludable. Ahora que hemos discutido el tratamiento y cuidado para aquellos afectados por el rotavirus, es crucial explorar cómo podemos prevenir la infección en adultos. La prevención desempeña un papel fundamental en la protección contra el rotavirus, y hay varias medidas que todos podemos adoptar para reducir el riesgo de infección. La mejor defensa contra el rotavirus es la vacunación. Asegurarse de que los adultos estén al día con las vacunas recomendadas es esencial. Las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en la reducción de la incidencia de la enfermedad y en la disminución de la gravedad de los síntomas en caso de infección.
La higiene personal es clave para prevenir la propagación del rotavirus. Asegúrate de lavar bien tus manos después de ir al baño, cambiar pañales o antes de comer. Esta simple medida puede marcar la diferencia en la prevención de infecciones. Dado que el rotavirus se propaga a través de las heces, es esencial mantener áreas limpias y desinfectadas, especialmente en entornos con adultos, como lugares de trabajo y espacios comunitarios. La desinfección regular de superficies y objetos de uso común puede ayudar a prevenir la propagación del virus. Si alguien en tu hogar o entorno cercano está enfermo con el rotavirus, es importante tomar medidas para evitar la propagación. Esto puede incluir el aislamiento temporal y precauciones extremas con la higiene para proteger a otros adultos en el área. La concientización y la educación son poderosas herramientas preventivas. Compartir información sobre el rotavirus y su prevención con amigos, familiares y la comunidad en general puede contribuir a un ambiente más saludable y seguro para todos. Recuerda que la prevención no solo es responsabilidad individual sino también comunitaria. Al tomar medidas proactivas, podemos contribuir a reducir la incidencia del rotavirus en adultos y proteger la salud de todos. La próxima vez que escuches sobre la importancia de la vacunación, recuerda que estás siendo parte fundamental de la prevención del rotavirus en adultos. Hemos recorrido un viaje informativo sobre el rotavirus en adultos y hemos explorado sus síntomas, tratamiento, impacto y medidas preventivas. Antes de concluir, es crucial resumir los puntos clave y reforzar la importancia de la concientización y la acción continua. Hemos aprendido que el rotavirus no es exclusivo de los niños y puede afectar a adultos, manifestándose a través de síntomas gastrointestinales, fatiga y otros malestares. La deshidratación y complicaciones a largo plazo son riesgos que debemos tener en cuenta. La vacunación emerge como la herramienta más efectiva en la prevención del rotavirus en adultos. Asegurarnos de estar al día con las vacunas recomendadas no solo nos protege individualmente, sino que también contribuye a la protección comunitaria. La buena higiene personal, la limpieza y desinfección, y la concientización son pasos que cada uno de nosotros puede tomar en la vida cotidiana para reducir el riesgo de infección. Estas prácticas no solo protegen a los adultos, sino que también ayudan a proteger a quienes nos rodean. Si eres un adulto, asegúrate de hablar con tu médico sobre la vacuna contra el rotavirus y sigue las prácticas de prevención. Si eres un cuidador o parte de una comunidad, comparte esta información para crear conciencia sobre la importancia de la vacunación y medidas preventivas. Enfrentar el rotavirus en adultos requiere un enfoque proactivo, desde la vacunación hasta prácticas cotidianas de prevención. Al trabajar juntos, podemos contribuir a reducir la incidencia del rotavirus y proteger la salud de la comunidad en general. Gracias por acompañarme en este viaje informativo sobre el rotavirus en adultos. Recuerda que el conocimiento y la prevención son nuestras mejores herramientas contra esta infección. Si tienes preguntas o inquietudes, no dudes en consultar con tu profesional de la salud. Si deseas profundizar en el mundo del rotavirus en niños, te invito a ver mi video anterior sobre síntomas, tratamientos y medidas preventivas. Encuentra el enlace en la descripción y en la tarjeta. Además, consulta recursos adicionales que he recopilado para brindarte una visión más completa. Descubre más sobre la salud de adultos y prepárate para estar informado. Y antes de despedirme, quiero avivar tu curiosidad. En mis próximos videos, exploraremos temas fascinantes relacionados con la salud y el bienestar. Desde consejos prácticos para el cuidado personal hasta las últimas novedades en medicina preventiva. Estoy comprometida a ofrecerte contenido relevante sobre salud y bienestar. No querrás perderte las emocionantes sorpresas que tengo preparadas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Hasta pronto en nuestro próximo viaje informativo.